No es secreto que Pokémon competitivo es una de mis pasiones. No soy el mejor jugador de esto, pero sí he hecho varias guías sobre cómo criar Pokémones que tengan estadísticas competitivas, es decir, que tengan IVs perfectas. Y pasó este fin de semana un torneo, el torneo más importante, World Championship de Pokémon. Muchos le dicen a esto en formato VGC. Pasó este fin de semana y tiene que ver el hecho de la legalidad de cómo criar Pokémones en esta noticia. ¿Qué pasó? Pues se descalificaron a varios jugadores debido a que se comprobó que sus equipos fueron hackeados. Algunas noticias dicen hackeados y otras la palabra generado. Primero quiero aclarar la aparente diferencia que hay entre usar hackeados y generados. Cuando dices hackeados es una palabra más despectiva, más cruel, es decir, ya estás implicando más trampa aún. ¿Por qué? Pues porque los Pokémon hackeados engloban Pokémon que son imposibles de encontrar legalmente. Es decir, puedes tú tener un Pokémon como Cinderace y ese Cinderace puede tener una habilidad que jamás podría conseguir. Por ejemplo, Sandstorm. Un Cinderace con Sandstorm no significa que sea un buen Pokémon, pero es algo que no está planeado en el juego. Ese es un Pokémon completamente hackeado, mientras que un Pokémon generado, esto quiere indicar que son Pokémones que sí son posibles de obtener, pero sí fueron generados mediante alguna forma que puede decirse pirateada. Es decir, tú puedes tener este mismo Cinderace, pero con la habilidad que todos usan, que es legal, libero, pero simplemente tú no lo creaste y se obtuvo de una manera ilegal. De hecho, si buscas ahí Pokémon Gen Teams, hay incluso servicios donde tú puedes pagar porque te den Pokémones. Obviamente que está la alternativa de tú mismo modear tu Switch para obtener Pokémones de esa manera. Y esto de los Pokémones piratas no es nuevo. Siempre ha habido la piratería mientras haya mods. Muchos recordarán, a lo mejor han tenido R4s en sus 10s y ahí tenían hacks y esos hacks te permitían sacar Pokémones. Porque esto es importante. Varias cosas. La primera, y creo que es la más interesante, es que se inició un debate sobre qué tan malo moralmente y el contexto es si está siendo un tramposo en cuanto a crear tus Pokémon generados. Y voy a usar como contrincante en cuanto al debate la sección de comentarios de un video llamado Competitive Pokémon is a Joke de Jimothy Cole. Jimothy Cole en su sección de comentarios tiene a una persona que aclara, o más que dice, hace una afirmación sobre que una cosa que todos sabían, que es un secreto a voces, que los competidores a altos niveles siempre usaban Pokémones hackeados. Y yo honestamente no sabía esto. Yo pensaba que sí criaban a sus Pokémones. El hecho es que no, al parecer no. Y esto es un problema para ellos en cuanto les parece que no debería ser castigado. Este es el problema que yo veo. Si hay gente que quiere criar a sus Pokémones. Yo soy uno de esos. No lo he hecho en mucho tiempo. Y además de que no en las generaciones que se están usando ahorita. Yo no juego las generaciones nuevas. Por muchas razones que no veré en este video. Pero el punto de ese argumento, hasta donde yo he visto, es que el criar Pokémones por la vía legal es un gatekeep. Algunas personas no entenderán qué es un gatekeep. Básicamente es una dificultad de entrada, que es un filtro para que no cualquiera lo haga. Y sí lo considero un filtro porque no cualquiera va a ser dedicado a criar Pokémones. Y algunos pensarán, ok, ahora es un filtro justo. Creo que mucha gente exagera en el contexto de que van a tener que pasar 40 horas para criar un equipo. Tengo entendido, al menos en la séptima generación no tardabas tanto tiempo. Se hicieron, por ejemplo, muchas mejoras como el uso del hilo del destino, que pasaba más IVs buenos mediante la crianza. Y déjame decirte que yo criando Pokémones en la quinta generación
Eso es una mejora sustancial. Honestamente me tendrían que aclarar si eso ya no funciona en las generaciones como la novena. Y honestamente dudo que verdaderamente tenga que gastar tanto tiempo para criar Pokémones. Y este gatekeep no me parece completamente injusto. Porque después de todos, al final, los que siempre van a ir a competir a esas partes no necesariamente son gente que trabaja, gente adulta, que son lo que al menos estas personas indican. Muchos hablan sobre que su trabajo se los dificulta. Honestamente, la mayoría de las personas que hacen esto o su trabajo es jugar Pokémon, lo cual hace que deberían tener tiempo para criar a sus Pokémones si ellos son profesionales, deberían tener el tiempo. Y la otra es que son gente que son muy joven, y está en la escuela y tiene el tiempo. Esas son por lo general lo que yo he visto la mayoría de la gente. Tendrían que mostrarme pruebas de que la mayoría de las personas que quieren meterse al competitivo al nivel del que estamos hablando, que es el nivel más alto, son gente que tiene trabajos aparte. Este es mi contraargumento para esa parte sobre la pérdida de tiempo. Segunda parte es que ¿qué tan accesible debe ser el Pokémon competitivo? Y para mí esto es un razonamiento mal identificado. Verán, el Pokémon competitivo no es para todos. El Pokémon competitivo no es lo que hace Pokémon exitoso. Sí ayuda, sí crea un fandom que le encanta, un fandom fuerte. Pero Pokémon, su venta, su estrategia no era eso. Siempre ha sido el mercado casual. ¿Por qué crees que se mantiene Pokémon a pesar de que muchos han notado que la calidad de sus juegos ha disminuido? ¿Por qué se mantiene vendiendo? Porque la gente casual, la gente que jamás había jugado un juego, empieza a meterse ahora a estas generaciones. Por eso muchas cosas que a la gente no les gusta, por ejemplo, que se vuelva la campaña más fácil, sucede. ¿Por qué? Porque gente que jamás en su vida había tocado un juego empieza a meterse a Pokémon. Tengo evidencia empírica para esto. Tengo evidencia sobre una persona que a su hermana de 40 años que no le gustaba ningún juego, empezó a jugar Pokémon y terminó Pokémon y le gustó bastante. La persona que sigue jugando Pokémon al parecer en estos días. Y eso es algo que... Entonces no debería ser el competitivo, el main appeal, sino que la gente lo juega porque quiere jugar una aventura y criar Pokémones y verse bonitos, así acariciarlos, tenerlos, coleccionarlos. Ese es el main appeal para las masas. El hecho es que el competitivo no me parece que deba ser el que deba mejorarse primero. Primero deberían mejorar gráficos, deberían mejorar tal vez la historia, la producción. Eso es lo que deberían mejorar antes de mejorar algo como si es más fácil criar Pokémones. Entonces, no me parece a mí algo que debería no castigarse. Sí debería haber un castigo en cuanto deja de hacer esto. Y yo voy a decir que me parece que la reacción del jugador Brady Smith, que fue uno de los descalificados, me parece bastante bien. Que dice, si bien dice que no tenía el Legends Arceus para obtener un Lando o el Sword and Shield de Archifu, si quiere tenerlos de manera legal, y es algo que sí me gustaría que la gente hiciera. Es difícil. Es difícil porque el hecho es que va a tener hay una ventaja en que Game Freak ha hecho que las personas que más han invertido tiempo y dinero en el Pokémon tengan una ventaja. Por decir, si tú tenías Sword and Shield y tenías Legend of Arceus, entonces te has recompensado con algo. Entonces, dense cuenta que esto es planeado. Game Freak quería que la gente que tuviera esos juegos fuera más recompensada aún. Entonces, es una injusticia para la gente que no quiere ser, que quiere ser casual. Es muy difícil verdaderamente encontrar la moralidad. Yo considero
sí se debía castigar. Otra de las cosas que no hicieron es castigarla antes, porque estos equipos han pasado por varias etapas como los regionales y no los castigaron a tiempo, y esto hace que uno se pregunte el por qué. Hay algunas teorías que dicen que esto se hizo para que diera más que hablar, que se hiciera en el torneo principal y que sea un castigo real. Y mucha gente se queja en el contexto de que gastaron dinero para viajar a esos torneos y ese dinero, pues por desgracia, fue desperdiciado. Es difícil, es algo difícil, que no veo una verdadera forma de salir sin completamente la respuesta completamente correcta, pero sí me parece que deben ser legales los Pokémones en vez de generados. Y si tú no quieres, entonces simplemente no te metas a los juegos oficiales. Hay alternativas como Pokémon Showdown, que es lo que la gente quiere. La gente quiere tener los Pokémon que quiera así en un tristras sin tener que invertir el tiempo en eso, lo cual no es el Pokémon original. Es un conflicto difícil en cuanto a la gente que quiere, es que la gente que quiere que los Pokémon generados sean legales, en realidad no quieren jugar Pokémon, quieren jugar Pokémon Showdown. Es esto, que son diferentes cosas. Esta es una pelea entre consumidores específicos y una compañía. Honestamente, yo no quiero aliarme con Game Freak, pero tampoco puedo en mi mente aliarme con la gente que simplemente dice que no tiene el tiempo y no tiene el interés y usa una palabra que es bastante, considero que es una confesión de flojera y de huevonidad, si tuviera que decir algo en cuanto al juego. Cuando tú quieres jugar competitivo es porque necesitas tú tener cierto nivel de compromiso. No, la gente no tiene que planear muchas cosas, y honestamente el tener a los huevos hacerlos es una forma. Sí, considero que es una parte del compromiso en las mecánicas, y que no debe, sí considero que puede ser simplificado. Pokémon lo ha hecho bastante en el cuanto a que a lo mejor no necesitas crear pasos, sino gastar in-game currency, dinero del juego, para poder sacarlos rápido. Eso pasaba en Pokémon Black 2. O otro método, eso es una cosa que yo diría que sí deberían simplificar, pero jamás debe de decirse sí, aceptar, vamos a usar Pokémon hackeados todos. Esto es para mí algo que es una sinvergüenzada en cuanto a la gente. Honestamente, si tú eres esas personas, solamente moléstate con jugar Pokémon Showdown. No hay nada de malo en eso. Pero entonces no trates de meterte a opinar sobre VGC, porque estás siendo deshonesto. Estás siendo bastante deshonesto en cuanto son situaciones distintas y así. Al final, los consumidores tienen la voz en cuanto si no quieres, no compres el juego y estás en todo tu derecho. Yo no lo he hecho. Yo no he jugado esos juegos hace mucho tiempo. Esa es la forma mejor de tú opinar, protestar. Y en sí, solamente recuerda que al final nosotros los competitivos no somos la audiencia que genera el dinero. Sí somos una buena audiencia, considero, pero no somos la audiencia. Esto es el meollo del asunto. Yo prefiero mil veces que complazcan a la audiencia haciendo mejores gráficos, tal vez mejores historias y así. Esos serían los cambios que yo diría que primero se deberían hacer antes de pensar en cómo simplificar hacer los huevos. Y entiendo que mucha gente podría pensar, ¿por qué no se hace todo al mismo tiempo? Y no tengo verdaderamente un argumento más que tal vez simplemente no existe el conocimiento en Game Freak, o no exista o ya está planeado, simplemente ya está planeado esto. Así que les dejo que si les gustó esta plática, que pongan su opinión, y les agradezco por verme, a los que llegaron hasta aquí, los más hermosos y los que no. De todos modos, gracias por hacer clic. Adiós.
hermosos bastardos.